Si bien es cierto, el mensaje ha recibido críticas por su extensión, es importante aterrizar en los puntos claves para que usted sepa exactamente cuál es la visión y los planes a corto, mediano y plazo que tiene el gobierno. Y para ello nos acompaña aquí en los estudios de Panorama el presidente del Consejo de Ministros, el señor Alberto Otárola, a quien le agradezco desde ya estos minutos que nos va a regalar. Buenas noches, Marila. Gracias por la invitación. Uno de los puntos más importantes o de la expectativa en torno al mensaje tiene que ver con la economía peruana. Los peruanos hoy por hoy advierten que hay un enfriamiento de la economía. A fin de año, los pronósticos apuntan a un incremento al 30% de la pobreza y un crecimiento de no más de 1%. Se han dicho algunas cosas en el mensaje, pero poco sobre cómo fomentar la inversión privada, que es la que genera mayores puestos de trabajo. ¿Cuál será una acción inmediata del gobierno en ese sentido? Que quedó un poco en el aire. Es importante una precisión de inicio, si me lo permite. El discurso dicen que ha sido extenso, y efectivamente ha sido extenso, ha sido más extenso de los anteriores, pero era importante que la presidenta le diga al país cómo recibimos el gobierno del señor Castillo, qué hicimos, qué hemos hecho en estos 8 meses y qué vamos a hacer en la perspectiva del 2026, ¿no? Entonces, se ha dado un informe detallado de todos y cada uno de los puntos en los que hemos precisado algunas medidas concretas. Eso explica la longitud del mensaje. Solo proponer 2 cifras del anterior gobierno que no son nuestras. El crecimiento de la pobreza, el señor Castillo elevó la pobreza monetaria a 27%, un poco más, ¿no? Y 22.000 millones de soles en actos de corrupción, lo dice la Contraloría. Más de 8.000 funcionarios investigados por actos de corrupción. Eso es el país que hemos recibido, un país en crisis, en una clara, digamos, propensión hacia una demagogia que, digamos, sentó las bases para algunos problemas sociales. Y bueno, y también hemos ido a la parte de qué cosa es lo que hemos hecho en estos 8 meses. Hemos redoblado la inversión pública, hemos tomado medidas muy importantes. Si me permite una repregunta sobre lo que acaba de decir, porque este recuento sobre todo lo malo que hizo Castillo también ha traído como consecuencia una crítica a la presidenta Boluarte, en el sentido de que ella formó parte de ese gobierno calamitoso, probablemente el más corrupto y el más inepto de los últimos años de nuestra historia republicana. Ella fue ministra y se alejó apenas un mes, me parece, o 2 meses antes de que el señor Castillo intentara el golpe de Estado. Bueno, no era un secreto que la señora Boluarte estaba absolutamente aislada por Castillo. Y contradictoriamente a este tema, el único ministerio que funcionó fue el MIDES. Ella tuvo una ejecución casi del 100% dentro de la gestión de este ministerio. Pero digamos, si hay una persona que ha conocido por dentro este tema, sobre todo el cáncer de la corrupción, ha sido la presidenta Boluarte, y por eso es que en cada discurso, hasta en la juramentación de los ministros, emplea la fórmula de lucha frontal contra la corrupción, porque es una bandera de lucha, pero también se van a dar pasos decisivos para mejorar esto. Hemos mejorado la administración pública, estamos reclutando a gente que está entrando con propios méritos, con alta meritocracia. ¿Eso quiere decir que la presidenta Dina Boluarte de pronto se ha dado cuenta que una cosa es con guitarra y otra con cajón? Porque claro, durante la campaña ella apoyó un mensaje o los mensajes del expresidente Pedro Castillo, incluyendo el tema de la Asamblea Constituyente. Hoy por hoy, sin embargo, parece que esto no está en la agenda de su gobierno y ella quiere marcar una diferencia. ¿Es que se ha dado cuenta de que estaba en el camino equivocado cuando trabajó con Castillo? Ella trabajó mucho a favor de los más pobres, el Ministerio de Inclusión Social, pero son 4 las prioridades de la presidenta Boluarte y fueron claramente, leídas en su discurso. 1, la educación. 2, la pobreza. 3, la salud. Y 4, la infraestructura, porque tenemos un déficit inmenso de infraestructura. Y sobre todo, preside toda esta preocupación los temas de seguridad, la lucha contra el crimen organizado, y es por ello que hemos pedido una delegación de facultades, estamos trabajando, ojalá, estamos seguros que en este trabajo el Congreso nos va a apoyar. Son casi 30 normas que se van a modificar o cambiar para enfrentar de la mejor manera esta crisis por la que está viviendo. Pero acabamos de ver un reportaje de Panorama. Una de las normas respecto a las cuales estamos pidiendo delegación de facultades es para atacar ese problema. Vamos a llegar ahí, pero yo le había hecho una pregunta que creo quienes nos están viendo en este momento también quisieran hacerla y que la explicación fuera lo más clara posible. Yo le decía, vamos a cerrar el año con 30% de pobreza. Y si bien es cierto, hay una cuota importante
importante responsabilidad del gobierno de Castillo. Hoy estamos hablando de otro gobierno. Ustedes mismos están tratando de marcar la diferencia y han transcurrido ya casi 8 meses. Por lo tanto, ¿cómo se va a hacer para generar empleo, para recuperar el crecimiento? En primer lugar, las cifras del marco macroeconómico multianual han variado un poco, pero el país mantiene la estabilidad y la seriedad para los inversionistas, ¿no? Vamos a crecer un poco más del 2%. ¿Del 2%? Las proyecciones se han ajustado a 1%. ¿Ah? Son 2.4% las proyecciones. ¿Las proyecciones de quién? El mundo está del marco macroeconómico multianual actualizado. El mundo está creciendo a 2%, a 2.3%. Es una crisis, sobre todo, referida a las tasas de interés en los Estados Unidos. ¿Se equivocan entonces quienes hablan de un 1%? Bueno, son las proyecciones. Lo que podemos asegurar es que no vamos a tener tasas negativas. Lo mismo va a suceder con el PBI. Pero también estamos diciendo al Ministerio de Economía que a partir del segundo trimestre, segundo y tercer trimestre de este año, vamos a mejorar. Por varias razones. Uno, hemos tenido una crisis muy profunda, que es la secuela del COVID. Luego vino las protestas sociales que contrajeron las inversiones y detuvieron la economía, especialmente en el sur. Y 3, este fenómeno climatológico del Yaku y luego del fenómeno del Niño, ¿no? Respecto a los cuales estamos teniendo una serie de ideas y de un plan bastante bien estructurado esta vez que va a priorizar las tareas de prevención. 300.000 peruanos se han ido del país en los últimos 2 años. La cifra crece desde que empezó la pandemia. Esto ha crecido. ¿Cómo o qué le diría el gobierno? ¿Cuál sería la garantía para un empresario que quiere invertir en el país? Lo estamos diciendo, internacional y nacional. ¿Por qué tendría que confiar en el gobierno de Dina Boluarte y arriesgar su capital en un emprendimiento aquí? En primer lugar, decirle que el capital de ellos está seguro. Vamos a mantener las reglas fiscales, no vamos a variar la política económica en lo que respecta el incentivo a las inversiones, no vamos a hacer ninguna locura con la economía. Tenemos toda la confianza y el aparato del Ministerio de Economía y Finanzas y todos los ministerios dedicados a la producción. Estamos trabajando muchísimo, por ejemplo, lo que ha anunciado la presidenta. ¿Un incentivo a la inversión cuál sería? Varias cosas. 6 hospitales que van a implicar 7.000 millones de soles. Los hospitales de Puno, ¿no es cierto?, Arequipa, Apurímac, Huaraz, Trujillo y Piura. Eso va a ser una inversión de 7.000 millones de soles que ya están financiados. Pública. El Ministerio de Economía ha diseñado el plan Compunche Perú, que son alrededor de 8.000 millones de soles. Se ha destrabado la carretera central, que es un inmenso proyecto que va a generar toda una economía y la movilización de toda una economía por los próximos 3 o 4 años. Y además se han destrabado muchísimos proyectos. Hemos destrabado un proyecto que es histórico, largamente reclamado por la Libertad y por el Norte, Chavimochic, que estaba 7 años paralizados por la corrupción. Este gobierno en menos de 2 meses lo ha destrabado y va a venir una inversión extranjera muy importante que va a permitir la generación de más de 125.000 puestos de trabajo en Trujillo, ¿no? Y más de 40.000 hectáreas nuevas de producción para nuestro potencial agroexportador, que creo que es por lo que tenemos que apostar, independientemente del regreso a las inversiones en la minería, Mávila, que están retornando con mucha confianza al país. Para cerrar nada más el tema de la inversión privada, ¿cuál es su posición, la posición del gobierno frente, por ejemplo, a los anuncios que hace la Municipalidad de Lima de desconocer el resultado de un arbitraje? Nosotros siempre estamos haciendo llamado a la confianza y al respeto de las normas establecidas. Eso quiere decir que no apoya la Municipalidad de Lima, tiene una agenda con el tema de los peajes, su propia agenda, y nosotros hemos conversado en unas oportunidades con el alcalde de Lima y le hemos manifestado nuestra posición al respecto, que se tiene que respetar la estabilidad jurídica y que los problemas los tienen que resolver los jueces, no los pueden resolver los políticos ahí donde hay un conflicto establecido, ¿no? De acuerdo, entonces le han pedido que respete el tribunal arbitral y la decisión que vaya a tomar. Lo que le hemos pedido es que continúen las inversiones en Lima y lo vamos a apoyar porque vamos a crear un potente fideicomiso para que el señor alcalde de Lima pueda hacer las grandes obras que nuestra ciudad capital requiere. Se ha anunciado una policía de orden y seguridad, pero no se ha entrado mucho a la explicación. ¿Es una nueva policía? No. ¿Es otro tipo de policía? ¿Cómo se le va a preparar? Porque incluso la preparación va a tomar un tiempo antes de que estos puedan salir a la calle. Tenemos un déficit de 50.000 policías, Mávila, ¿no? Esa es una realidad. Y valgan verdades, digamos, la proyección de los jóvenes que quieren ingresar a la policía ha disminuido con el paso del tiempo y estamos trabajando también para hacer más atractiva esta carrera. Esta policía de orden y seguridad va a consistir en un procedimiento de captación rápida que está dirigida especialmente a aquel sector de lo que a veces nos olvidamos, que son los llamados ninis, aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan, y también aquellos egresados
de la Servicio Militar Voluntario, que tienen mucha experiencia en el manejo de conflictos de seguridad. ¿Cuántos policías se piensa incorporar? Creemos que este año, si es que tenemos digamos, la luz verde para publicar esta norma a través de un decreto legislativo, podríamos estar empezando con 5.000 policías este año, ¿no? A través de esta modalidad. Policías que se requieren en las grandes urbes, pero también en las pequeñas. Vemos, por ejemplo, este nuevo delito que hemos... ¿Pero estamos hablando de policías o auxiliares de policías? Porque usted dice vamos a reclutar a los licenciados, a gente que vamos a capacitar, pero en pocos meses no se puede suplir la capacitación. Exactamente. Son policías que van a recibir una preparación adecuada, ¿no? Y son jóvenes que van a ingresar al servicio policial a través de una modalidad de contrato especial, pero con muchos incentivos y con la posibilidad inclusive de reengancharse en las carreras de suboficiales o oficiales de la policía. De acuerdo. Cuando el gobierno, la presidenta en su mensaje dice vamos a allanarnos a lo que decida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a las protestas, y quisiera rescatar el byte de la presidenta cuando ella, prácticamente al inicio de su alocución, se refiere a un pedido de perdón. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Boluarte y continuamos con el señor Otárola. Declaro nuevamente y con mucho dolor que el salvo de víctimas y heridos es un lamentable resultado que nadie quiso. Con profunda y dolorosa consternación, pido perdón en nombre del Estado a los deudos de todos los fallecidos, civiles, policías y militares. Este perdón que para muchos llega de manera tardía, ¿cómo se va a plasmar? No, lo dijo al inicio de las protestas también la señora Boluarte, lo dijo ahora. Este es un pedido de perdón en el sentido que puede ubicarse al final del discurso de la presidenta, ¿no? Un pedido de perdón que avanza, hace una invocación a la reconciliación nacional y hacia la unidad nacional. ¿Cómo se va a reconciliar? A través de varios mecanismos de diálogo, Dávila. Uno de ellos es el Acuerdo Nacional. ¿Cuándo lo convocan? Probablemente a fines de agosto vamos a convocar el Acuerdo Nacional para que todas las personas, aquellas que han salido en enero, las que han salido el 19, las que están, los activistas de redes también que hacen las huelgas o las marchas a través de la red, van a ser convocados para expresar lo que ellos tengan que expresar. Nosotros respetamos... ¿Cómo los activistas en redes también van a ser llevados al Acuerdo Nacional? Sí, todas aquellas personas que a través de las redes convocan a las marchas, expresan sus ideas, porque ahora estamos en una sociedad digital, ¿no es cierto?, que mueve mucho a la juventud y a los partidos políticos, a las asociaciones, a la sociedad civil. ¿Eso quiere decir que la resistencia, por ejemplo, podría estar en el Acuerdo Nacional? No, yo no estoy hablando de ninguna manera. Estoy hablando de todos los actores sociales que con legitimidad expresan su punto de vista a través de los medios de comunicación o en las calles. ¿Ha considerado el Ejecutivo, en el marco de este Acuerdo Nacional, que pueda surgir la sugerencia de una comisión de la verdad para esclarecer responsabilidades? Lo que nosotros hemos establecido es un mecanismo adecuado para el diálogo nacional al que ha invocado la presidenta a través del Acuerdo Nacional. Y estamos absolutamente seguros, Mávila, que aquellas personas, dirigentes políticos, que quieren tamizar sus diferencias o quieren expresar lo conveniente respecto a la marcha del país, van a acudir al Acuerdo Nacional. Eso es lo democrático. ¿Qué le dice a quienes dicen que el gobierno de Dina Boluarte es un gobierno débil, que está permitiendo una serie de leyes populistas en el Congreso porque lamentablemente no tiene una bancada y tampoco tiene el apoyo de la población? Bueno, respecto a lo primero, que es un gobierno débil, yo creo que hay una equivocación, porque este gobierno ha recibido más de 500 manifestaciones violentas y hemos resistido en defensa de la democracia. Correcto, pero también hay una desaprobación histórica. Bueno, es una desaprobación histórica en el sentido de que todos los presidentes han tenido problemas de popularidad en los primeros meses. Nuestro interés no es recuperar la popularidad en el sentido propagandístico del término, Mávila. Nuestro sentido es sentar las bases para una gran reconciliación nacional y hacer las cosas de manera responsable. ¿Cómo se reconcilia la presidenta con una población que la repudia? Bueno, que la palabra... que no la quiere recibir. Esa palabra sí no te la acepto, Mávila. No. La población no la repudia, si no podemos ver las encuestas. Hay grupos que se han pronunciado. Hay grupos, pero ayer, por ejemplo, esa población en Puno y esos grupos más difíciles de convencer. Después de 4 años, un presidente de la República salió a las calles a celebrar al país y a celebrar nuestras fiestas patrias. Y no ha habido ni una sola, pueden haber habido dos hechos aislados en la calle,
digamos, prueba o manifestación en contra de quien ejerce la representación o personifica a la nación. Ha sido un encuentro de la institucionalidad de la presidencia de la República con la población a través de una celebración que nos ha reencontrado como peruanos. ¿Va a ir a Puno la presidenta? Va a ir a Puno, por supuesto que va a ir a Puno, y vamos a ir al sur a apoyar, digamos, todos los proyectos que estamos haciendo, porque además ya tenemos un diálogo permanente con muchas autoridades del sur del país. Hemos instalado, ¿no es cierto?, un consejo de coordinación entre las regiones. Vamos a tener una reunión con los gobernadores regionales el 15 de agosto. Hemos fijado la fecha nuevamente. ¿Incluyendo el de Puno? Un consejo de Estado regional. Siempre lo invitamos. ¿El y aprovecho la oportunidad para invitar al señor gobernador de Puno a que venga. Pero vienen no ha todos, confirmado excepto él. todavía su asistencia. Esperemos que confirme él o algún representante. ¿Por qué? Porque además la presidenta ha anunciado otro proyecto muy importante y que laceraba la pobreza en Juliaca. El agua y desagüe para Juliaca, después de tantos meses de demagogia y de corrupción. 1.500 millones de soles a ser ejecutados el próximo año, y Juliaca va a tener ese anhelo que se merece una ciudad tan importante. Bueno, pero el proyecto ya estaba, es lo que dicen. No, para el proyecto ir cerrando, estaba, pero no se ejecutó, estaba en 7% de avance financiero, correcto, una barbaridad. Correcto. El asunto es que hay quienes dicen, bueno, el proyecto estaba esperando hace tanto tiempo, era simplemente recuperarlo. Y el gobierno de la presidenta Boluarte lo va a ejecutar. En marcha. El adelanto de elecciones es una página que ya pasó el gobierno. Bueno, yo creo que nosotros hemos dicho lo conveniente al inicio, presentamos 2 proyectos de ley de adelanto de elecciones. Estamos, creo, en otra coyuntura. Es un enfoque, si ustedes ven bien el mensaje de la presidenta, es un mensaje muy sustancioso, que es una especie de plan de gobierno, ¿no?, que no tuvimos la oportunidad de presentar en los primeros días del inicio de la gestión, porque la crisis prácticamente nos estalló al día 2 de estar. Hay temas pendientes, todavía no me ha mencionado un estímulo para la inversión privada y, por ejemplo, una lucha contra la informalidad, que está creciendo, 80% casi. Sí, el Ministerio de Trabajo tiene un programa amplísimo para la formalización laboral, que es un gran reto del gobierno, y estamos trabajando mucho, por ejemplo, en un encuentro con las MIPES, a las que consideramos que hay que apoyar, sobre todo en las compras del Estado, y ese es un compromiso que hemos asumido desde la presidencia del Consejo de Ministros. De acuerdo, es un plan hasta el 26. Es un plan que mira al país hacia el mandato constitucional y que seguramente tendrá que ir avanzando de acuerdo a las prioridades y a la solución de los problemas centrales del país. De acuerdo, yo le agradezco que haya estado con nosotros, ha sido el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, entrando en algunos detalles de lo que fue el mensaje a la nación de la presidenta.